Ya Alexis y Sivonia Yahachu o Alexander Alexandrovich Jenieka. Hola, soy Alexis y hoy quiero hablarles de Alexander Alexandrovich, un artista ruso, una pequeña biografía, sus técnicas y sus obras. Primeramente, ¿quién fue el artista Alexander Alexandrovich Denieka? Alexander fue un artista soviético y escultor y fundador del realismo social soviético. Sus obras monumentales desde Moscú fueron realizadas en la década de 1930 a 1950, con las cuales decoró en las estaciones del metro de Mayakovskaya y también Novokuznetskaya, la Universidad de Moscú y el Palacio del Kremlin del Estado. Alexander nació en la ciudad de Kursk, en la familia de un trabajador de depósito del ferrocarril. Por lo tanto, como era la costumbre, ingresó a estudiar en la Universidad de Ferrocarriles de Kursk. Al mismo tiempo, asistió a clases de estudio de arte. Sus maestros pronto reconocieron su talento y le animaron para que continuase sus estudios en el arte, ya que en 1915 él fue a la ciudad ucraniana de Yarkov para estudiar arte, en la cual pintó antiguas estatuas y modelos. Según Iñeka, la escuela carecía de un enfoque sistemático de educación. Los estudiantes quedaron para explorar diferentes estilos por cuenta propia, por lo que en el momento de su formación fueron llevados particularmente por corrientes de impresionismo, simbolismo, cubismo, futurismo, corrientes ajenas. ¿Cómo se desarrolló Alexander? En el año 1917, con la Revolución de Octubre, la cual pronto da inicio a la Unión Soviética, su escuela fue cerrada y los estudiantes fueron enviados a casa. Dinieka volvió a Kursk, ciudad donde nació, en la cual ayudó a mantener a su familia. Igualmente, enseñó arte en el gimnasio de la mujer. Luego trabajó como fotógrafo en el Departamento de Investigación Criminal Local. En el año 1919 fue llamado a servir en el Ejército Rojo, donde reconocieron sus habilidades artísticas con la realización de dibujos de carteles para propaganda soviética en pueblos y ciudades. Fue nombrado pronto jefe del Departamento de Arte de la unidad encargada de organizar producción. Fue tal el éxito de sus carteles que después de la desmovilización fue enviado para perfeccionar sus habilidades de propaganda soviética en una escuela de arte superior en Moscú. Por lo que Dinieka en esta escuela estudió bajo tutoría de Favorsky, un artista famoso de la vieja escuela en esa época, cuyos alumnos componen el canal de arte del siglo XX. ¿Cuál es la importancia de su vida y las obras de Alexander Dinieka? Los cuadros de Dinieka en este periodo estaban llenos de movimiento y dan la impresión de que todo el mundo estaba en una prisa para coger el gran sueño. Esquiadores en 1926, patines en el 27 y la cruz en el 32, algunos de sus ejemplos. Por lo tanto, Dinieka, su estilo es típico de los estados totalitarios de su tiempo. En consecuencia, a pesar del entusiasmo de Dinieka por la nueva vida, sus cuadros fueron quizás más idealistas que realistas, aunque lo veremos. Estas son algunas de las obras pintadas por Dinieka, Alexander Dinieka, desde 1899 a 1969, uno de los máximos exponentes del arte oficial soviético, un arte al servicio de la revolución. Tenemos que comprender que el arte de Alexander estaba inspirado en la realidad que él estaba viviendo. Él vivió la transición de lo que fue la decadencia del Imperio Ruso hasta el nacimiento de la Unión Soviética. Y tenemos que comprender de que del Imperio Ruso hacia la Unión Soviética eh, fue un cambio no solo revolucionario por el carácter de que se dio por una revolución, sino por el hecho de que los cambios sociales, industriales, sociopolíticos que ocurrieron en esa zona, en ese país, desde la transición de una monarquía a un Estado, es muy importante entender ese hecho de que en el tiempo del Imperio Ruso había mucha segregación de la mayoría de los ciudadanos rusos, pero en tiempos de la Unión Soviética hubo una inclusión masiva de la ciudadanía en general, de lo que hoy llamaríamos pueblo. Como podemos ver en esta imagen, el cambio es abismal, ya que esta imagen va representando un poco el tema de la actividad que se va fomentando en la juventud rusa, ya que la Unión Soviética fue y llegó a ser de los primeros países con ministerios
estatales que impulsaban el deporte juvenil. Interrogatorio comunista en el año 1933. Alexander Dinieka a los 20 años ya había sido reclutado para la revolución y había luchado en una guerra, lo que nosotros conocemos como Primera Guerra Mundial. Entonces, esto es un interrogatorio ya en tiempos de la revolución. De lo que podemos ver es el tema de la transición política que va sufriendo el Imperio Ruso hacia la conversión hacia la Unión Soviética. Es una imagen que ilustra el destino sellado que tienen aquellos enemigos del Estado soviético. Las técnicas utilizadas por Alexandrovich Denieka. Cuando miramos la vida y la obra de los pintores rusos, podemos saber de que su vida no fue la más feliz, no fue la más agradable, pero aún así quisiéramos saber dónde lograron conseguir tanta innovación y creatividad para sus exhibiciones, las técnicas que ocuparon en las obras que causan gran curiosidad como una imagen futurista. Algunas de sus obras emblemáticas. Madre en el año 1933, en la que se puede observar la lírica imagen de una madre sosteniendo a un niño con mucha firmeza. Un mosaico en la estación de metro de Mayakovskaya en Moscú. Las imágenes de este mosaico hacen referencia a trabajadores con dos figuras humanas, una de un hombre y la otra de una mujer invertidas, vestidos con ropas de trabajo y unos aviones como volando a su alrededor. La inclusión social y laboral de la mujer en tiempos de la Unión Soviética fue sorprendente. Mientras el resto del mundo segregaba a la mujer, en la Unión Soviética se incluía a la mujer en el aspecto laboral de la nación, que es lo que podemos ver, ¿no?, en esta pintura, al menos lo que yo puedo percibir. La batalla de Sebastopol, obra que tiene como tema la batalla militar que tuvo en el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial, una batalla bastante sangrienta de hecho, en la que se puede retratar un poco de dicha imagen, de aquel suceso. Más pinturas de Alexander que retratan con vivo realismo cómo era la vida en ese tiempo. Ahí podemos apreciar incluso lo que parecen ser restos de trincheras militares. Sus últimos años de vida. A partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Denieka realizó pinturas monumentales de gran contenido dramático en el área urbana de Moscú, como en noviembre de 1941. El contenido de sus pinturas retrata a veces el sufrimiento de la guerra. Tenemos que recordar que él vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluidas las grandes revoluciones que terminaron por derrumbar al Imperio Ruso y alzar la Unión Soviética, por lo que su vida estuvo muy llena de guerras civiles, guerras entre otras naciones, entre otros estados, por lo que todas sus pinturas están enfocadas a realizar o retratar con vivo realismo aquello que él pudo vivir. También el entusiasmo heroico, la defensa de Sebastopol en 1942. En la década de los 60 pinta otra serie de obras de carácter histórico en las que se recrean los primeros momentos de la Revolución de Octubre. Su fecha de muerte el 12 de junio de 1969 en Moscú, Rusia, y se encuentra enterrado en un cementerio en Novodevich, en Moscú. Algunas obras finales que vendrían a ser los talleres nuevos en los años 26, la defensa de Petrogrado en el 28. Podemos aquí, ¿no?, ver cómo la transformación soviética logró incluir a buena parte de la población y asegurar un espacio laboral, una inserción laboral masiva en fábricas, industrias y talleres de toda